Y nos vamos ahora en vivo hasta La Paz. Estamos en contacto con el candidato a presidente Jorge Tuto Quiroga por la Alianza Libre 21. Escuchemos. Muy buenos días para usted. Empezamos con las preguntas. El 6 de septiembre, la primera encuesta de la red Unitel le dio un 2.5 de intención de voto. 2 semanas después, un nuevo estudio le da solamente un 1.2%. Con esos números, candidato, ¿cuál es el objetivo de su candidatura en estos comicios? Natalia, buen día, un saludo a toda Bolivia y a La Paz desde Tarija. Nadie ha votado todavía. La desviación y el error de las encuestas en los últimos años era del 28 al 50%. Unos tienen que mostrar y manipular encuestas, otros hacemos propuestas. Este momento es crítico, hay que salvar la economía y evitar que retorne la práctica autoritaria y abusiva del MAS. Somos los únicos que desde enero, con claridad, hemos explicado cómo rescatar la economía con un programa de cooperación multilateral, bilateral, de visiones bursátiles de 8.000 millones de dólares para preservar 650.000 empleos. Casi la mitad de estos ya se han perdido por el desfalco del MAS y la recesión del coronavirus, pero en total hay 650.000 empleos en riesgo. Hay riesgo sobre el poder adquisitivo de tu salario, de tu jubilación, el poder adquisitivo de tus ahorros. Es un momento crítico y la gente sabe que la principal tarea del próximo gobierno es rescatar la economía y sabe que tenemos la capacidad para hacerlo y la fortaleza democrática para que los abusivos que desfalcaron, que robaron a Bolivia durante 14 años, respondan ante la justicia dentro y fuera. Como hemos hecho desde la óptica o desde el trabajo de un ciudadano común. Esta semana hemos sentado a Evo Morales en la Corte Interamericana de San José por haber violado él la Constitución, por haber él desconocido el 21F, y si como ciudadanos hemos hecho eso, como gobernantes lograremos que respondan dentro y fuera de Bolivia por la corrupción, la depravada inmoralidad, y salvaremos la economía para el pueblo boliviano, para tener economía solvente y democracia para siempre. Candidato, buenos días, lo saluda Gabriela Oviedo. Insisto en la pregunta anterior, porque si en el 2005, cuando usted tenía una estructura más fuerte, tenía una intención de voto más alta, no pudo ganar las elecciones, ¿qué podría cambiar ahora? Que la circunstancia, Gabriela, es que la principal preocupación de la gente es la situación económica, la crisis económica que va a llevar al país al borde del colapso. Yo tengo encuestas, no las puedo difundir porque si la hago me quedo inhabilitado. El sistema que han montado es que solo se puede diseminar aquello que aprueba el movimiento al socialismo y solo puedes difundir tú encuestas de empresas que han tenido jugosos contratos. La gente sabe eso, sabe cómo se ha manipulado, y la principal preocupación de la ciudadanía es quién puede salvar la economía. Se ha perdido casi 350.000 empleos, ha expirado el contrato de gas con Brasil. Luis Arce no solo que se farró el gas, sino que quemó las reservas de dólares del Banco Central, dejando a la economía vulnerable, inerme y al borde del colapso. Desde enero, febrero hemos puesto sobre la mesa, con capacidad, con equipo, con credibilidad, con experiencia, la propuesta para salvar la economía y así garantizar que no se genere la nostalgia de que retornen los populistas abusivos. Hay que salvar la economía para preservar la democracia. Tenemos esa propuesta de forma muy clara y la principal preocupación de cualquier boliviano hoy es quién puede salvar la economía para garantizar que no se pierda empleos, lanzar la Bolivia digital, manufacturar acá las baterías de litio, relanzar la Bolivia gasífera, asegurar de que tengamos un país con justicia, sin corrupción y sin narcotráfico, y que los responsables de 14 años de abusos respondan ante la justicia. Eso es lo que va a definir la gente ahora, y la gente lo que quiere, ya estoy convencido, no es seguir viendo cómo se manipula un dato u otro, sino quién tiene la propuesta que te garantiza, que te da una Bolivia sin crisis económica, de pie y mirando al futuro, proyectándose como una nación digital. Candidato, por favor, le pido que escuche el siguiente comentario que hizo el analista político Rafael Vilar a propósito de su participación en estas elecciones, y después me dice su opinión. La entrada de Tuto con el PDC en las elecciones en 2014 redujo la cantidad de diputados opositores, porque Bolivia utiliza un sistema que se llama el sistema de D'Hondt, en el cual el sistema favorece al partido que tenga o frente que tenga más votos, le asigna
proporcionalmente más candidatos. Entonces todo lo que rebaje votos a un partido le va a beneficiar al que está por arriba de él. En este caso al mayoritario, que es el MAS, como partido único. ¿Qué responde a este comentario, candidato? Mire, está equivocado, no, el sistema DON no funciona. Si yo le puedo demostrar con números y con tablas que si no estábamos en la candidatura, el MAS sacaba más parlamentarios. Segundo, políticamente, recuerda tú que Unidad Nacional y Demócratas se fracturaron y ni siquiera llegaron juntos al Congreso y estuvieron divididos. Pero eso ya es historia. La realidad ahora es cómo salvamos la economía. Yo entiendo que parte de esta campaña es una estrategia electoral que dice viene el MAS, viene el MAS, viene el cucu, y ojo, que las encuestadoras que trabajaron para el MAS se proyectan ahora que ellos pueden ganar, y Luis Arce sale a denunciar anteladamente que va a haber fraude si él no gana. Los únicos fraudulentos son los del movimiento al socialismo. Y acá, ¿cuál es la decisión que debemos tomar? El MAS va a perder en segunda vuelta abrumadoramente. Vamos a elegir un gobierno con la fuerza democrática y la capacidad económica para salvar los empleos, para garantizar la estabilidad financiera y que el MAS no retorne nunca más jamás, o vamos a tener un gobierno débil, sin la firmeza, sin la fortaleza, que no dé las respuestas y que, como sucedió en Argentina o Nicaragua, los populistas abusivos, Kirchner en Argentina, Ortega en Nicaragua, retornen después de un tiempo. Ya no con Luis Arce, con el mismo Evo Morales acechando desde el sur. Por eso, entiendo cómo se quiere poner sobre la mesa el tema que estaba en estos análisis que estás mostrando, de que seamos útiles ahora para que no llegue Arce ahora, a pesar de que el costo sea que vuelva Evo Morales de acá a 2 años. Conmigo se salva la economía y no llega el MAS, ni ahora ni nunca más jamás. Candidato, ahora le voy a pedir por favor que se escuche a usted mismo hace 1 año y quiero que nos dé su opinión. Yo voy a votar por Carlos Mesa, presidente. Te pido que votes por Mesa. Te explico por qué. Tú debes estar abrumado por las encuestas. No te confundas. Hoy está claro que el MAS, por primera vez en una elección presidencial en casi 15 años, no tiene mayoría. Es que el próximo domingo otro candidato esté a menos de 10% de los votos válidos. Para asegurarse de lograrlo, este otro postulante debe sobrepasar con el mayor margen posible los 2 millones de votos válidos. Solo votando todos por Mesa podemos tener la oportunidad de volver a decirle no al abuso autoritario de Evo Morales. Que se vote y se apoya a Carlos Mesa. ¿Cuál es su opinión? Lo que dije es absolutamente cierto y tuve razón. El MAS tuvo que hacer fraude y sacamos al MAS y hice esa intervención. Yo siempre tomo partido, Natalia. Ha habido 8 elecciones desde el 2005, nacionales y subnacionales. Yo he participado 2 veces a nivel nacional. De las otras 6 no participaba. Y siempre he pedido el voto de frente, públicamente, por alternativa opositora al MAS, tanto a nivel nacional como en la gobernación de La Paz, hasta por el señor Pazzi, que ni siquiera lo conozco, pero ante la alternativa del MAS era mejor, o a nivel local cuando votaba en el municipio de La Paz. Interesante sería preguntar a don Carlos Mesa por quién votó él y por qué se cayó el 2005, el 2009, el 2014 cuando estábamos enfrentando a este proyecto oprobioso y autoritario. Y siempre, así como tomé ese video, puede sacar otro video pidiendo el voto por Leopoldo Fernández y Manfred Reyes Villa en 2010. O por alternativas opositoras en la alcaldía de La Paz, donde me correspondía votar. Yo siempre actúo de frente. Y dije, revise el video íntegro. No dije que era un buen programa, no dije que era la alternativa para salvar a Bolivia. Dije que era para generar una segunda vuelta y obligar al MAS a hacer fraude, que hace 10 años lo viene haciendo y ahora los pescamos. Todas y cada una de las palabras las suscribo. Yo siempre he tomado posición contra las alternativas al MAS, cuando estaba participando yo o cuando no participaba. Hay otros que no sabemos si han votado por el MAS o a quién han apoyado, pero callaron y ahora están participando. Con todo respeto, sería bueno ver con Carlos Mesa por quién votó, a quién apoyó, todos los 14 o 15 años del movimiento al socialismo, donde estuvimos luchando, enjuiciados y siempre al frente y combatiendo al movimiento al socialismo. Otros recién llegan a la lucha, bienvenidos, ojalá que se queden en la lucha para siempre, para que Bolivia recupere democracia y sobre todo
que hoy la situación ¿cuál es? Ya sacamos de Evo Morales del gobierno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Salvar la economía para que este señor de aquí a un tiempo no retorne. Ese es el desafío, no es el mismo del año pasado. El desafío ahora, ya que expulsamos al tirano prófugo que cobardemente huyó a la Argentina, es salvar la economía y tener la firmeza democrática para que este tirano abusivo no retorne a Bolivia. Bien, candidato, hablemos ahora de salud y economía porque la pandemia ha afectado muy gravemente la situación en el país. ¿Usted qué propone en su programa para reponer estos 180.000 empleos que se han perdido a consecuencia del coronavirus y la cuarentena? Estimados que se han perdido más, y hemos pasado de 4 a 10%, es casi el doble de la cifra que estás indicando, aunque evidentemente no hay indicadores todavía sistemáticos del INE, pero están en riesgo una enorme cantidad de empleos, por lo menos 600.000 empleos. Está en riesgo la estabilidad financiera. Gabriela, la principal razón por la que estoy en esta causa es porque a Bolivia no se le ha dicho la verdad de la economía. Hasta enero de este año se pretendía que la economía estaba bien y no estaba bien. El MAS se farreó 50.000 millones de dólares del gas, quemó las reservas monetarias del Banco Central y dejó a la economía boliviana al borde del colapso. Agrégale la recesión del coronavirus y una transición deficiente totalmente en el manejo económico y estamos en puertas del colapso más grande que va a sufrir la economía. Con la experiencia y la credibilidad de que el 2001, 2002, cuando colapsó Argentina, Brasil devaluó, cuando se vino abajo Sudamérica, sacamos la economía a flote, preservamos los empleos, proyectamos la Bolivia gasífera, condonamos deuda, abrimos mercados y fuimos firmes contra el narcotráfico. Con esa experiencia, hoy le hemos dicho a la gente con toda claridad que la primera tarea del próximo gobierno es la inyección externa de 8.000 millones de dólares, multilaterales, bilaterales, emisiones bursátiles, al principio. ¿Para qué? Para que le llegue capital de trabajo por 2 años al hotel, al restaurante, a la peluquería, al carpintero, a la gente que está trabajando, con garantía del Estado, para dar alivio a los pagos tributarios que mucha gente no va a poder hacer, para inyectar esos recursos a hacer programas de generación de empleo, para ayudar a que tengamos la liquidez, porque de lo contrario, solamente difiriendo pagos a la banca, si no inyectas liquidez externa, vas a terminar con el Estado y la banca quebrada. Hay que salvar la economía, tenemos el plan detallado de cómo hacerlo, la capacidad, la credibilidad y el equipo para llevar eso adelante. Ese es el principal desafío que va a enfrentar la próxima gestión de gobierno y yo celebro que otros... Candidato Quiroga, por favor, permítanos una pregunta hablando también de economía, porque la presidenta Yanine Áñez ha creado 3 bonos por la pandemia y dijo que estos tienen que mantenerse, tienen que perdurar en el tiempo. ¿Qué va a hacer con estos beneficios? No, hay que pero hay que conseguir los recursos, Natalia. No es cuestión, es buenos deseos el decir, sí, hay que apoyar a la gente, claro que hay que apoyar a la gente. Hay que inyectar recursos para el que está con desempleo, para ayudar al sector informal, para pagar las planillas de hoteles, restaurantes, que de lo contrario van a quebrar y van a quedar colapsadas. La inyección es mucho más que los bonos, va mucho más allá, es los bonos y mucho más lo que estamos planteando, incluyendo, nadie va a poder en el sector de hoteles, de restaurantes, de gastronomía, de centros comerciales, de aerolíneas, no van a poder pagar las alícuotas tributarias, tienes que dar alivio a los pagos de tributos, a la caja, el subsidio para el desempleo, con inyecciones del Estado, con garantía del Estado, es mucho más allá de los bonos, pero si no consigues el programa de cooperación externo, se queda en buenos deseos. Y otros países en el mundo, Natalia, han hecho inyecciones externas con su propia moneda cuando tenían bancos centrales fuertes y de cooperación externa. Hay que trabajar con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF. El que te dice que no está condenando a Bolivia a la quiebra. Y Luis Arce, irresponsablemente, propone y plantea moratoria de pagos a organismos. Eso es cortar el oxígeno cuando el paciente económico está al borde del colapso. Tenemos flujos netos positivos, recibimos más recursos de organismos de lo que amortizamos. Cortar ese suministro es suicidar a la economía, es irresponsable lo que plantea Arce, y eso te muestra que la única propuesta clara para salvar la economía es la que le hemos hecho a Bolivia desde el mes de enero. Otros han empezado a copiar. Bienvenidos.
Bien, candidato, gracias por esta entrevista a la revista. Así el votante va informado al momento de elegir al candidato a la presidencia este próximo 18 de octubre. Continuamos con más.